Hoy es 8 de febrero del 2026 y hoy comenzamos el segundo episodio de nuestro programa Resolución Absoluta. El programa en donde no va a escuchar absolutamente nada que venga de la narrativa socialista comunista ni de los alacranes de Venezuela que han permanecido en el poder y han querido perpetuarse en el poder después de 26 años. Porque en Venezuela no hay oposición. En Venezuela hay un grupo de inadaptados sociales que se han secuestrado la representación política de los venezolanos. Y normalmente comenzaríamos con nuestra primera sección del programa, que serían estupideces o incoherencias de la izquierda. Pero nos hemos dado cuenta que es imposible poder destinarle una sección solamente a definir cuáles son las actividades o cuáles son las acciones más incoherentes de la izquierda. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y vamos a estar conversando de algunas cosas que son las cosas más relevantes que han sucedido en Venezuela en esta última semana. Entonces, comenzamos con la ley de amnistía, que es promulgada por la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez presentando irregularidades de origen, como por ejemplo que básicamente el archivo que fue publicado en donde se avala o se promulgó esta ley fue creado un día después de que había sido aprobada en la Asamblea Nacional. Es decir, la ley ni siquiera estaba escrita y fueron a montar un show en la Asamblea Nacional para aprobar algo que no existía. Entonces, eso es solamente para comenzar. Además, tenemos que los estudiantes llaman a las calles el próximo 12 de febrero. Hay diversas noticias en donde se dice, algunas fuentes indican que será el 12 de febrero, otras indican que será el 20. Sin embargo, los estudiantes sí están llamando a las calles. Liberan a presos políticos el día de hoy. El día de hoy, 8 de febrero del 2026, liberaron a una serie de presos políticos, pero sin embargo, todavía hoy día están detenidas y siguen siendo rehenes personas que son un peligro inminente para el régimen, como por ejemplo, amas de casa, madres, personas de la tercera edad, mujeres que el mayor riesgo que representaban para el régimen socialista comunista era el de salir a la calle a pedir o a exigir que sus hijos sean liberados. Entonces, estas son algunas de las cosas que tenemos para esta semana. Y por supuesto vamos a cerrar el broche de oro, con broche de oro, la noticia de que Timoteo Zambrano, uno de los políticos de la Asamblea del Partido Político Socialista Acción Democrática, propone un acuerdo de oposición para los próximos 15 o 20 años. Es decir, Timoteo Zambrano cree que está dirigiendo una empresa con fines de lucro y que él representa actualmente algún sector de la población venezolana. Y es tan descarado y tan cínico que, a pesar de no haber sido elegido por nadie y no representar a ningún sector de la población venezolana, él quiere sentarse en una mesa de diálogo con los tiranos del régimen de los Rodríguez para establecer acuerdos a 15 o 20 años, como si esto se tratase de un contrato social o un contrato en el que ellos firman cuál va a ser el destino de Venezuela. Pero además de todo, hemos estado conversando y hemos estado indicando y tratando de difundir la información de que el panorama actual de Venezuela no está incluyendo, lastimosamente, el registro de nuevos partidos políticos. Qué casualidad que los socialistas, ¿verdad?, mal llamados opositores, y el régimen comunista, socialista de los hermanos Rodríguez, absolutamente nadie ha llevado a una mesa de negociación el hecho de que hoy día no se le permita el registro a nuevos partidos políticos, porque por supuesto, qué casualidad de que justamente cuando se está hablando de una transición que nos va a llevar a un proceso de elecciones para poder darle apertura real a la democracia, los únicos que van a participar son todos los
partidos socialistas que nos han hundido durante los últimos 26 años. Y por supuesto, sin descartar que los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, etcétera, estos partidos políticos son los que le dieron nacimiento al comunismo de extrema izquierda. ¡Qué casualidad! Entonces, vamos a comenzar primeramente sobre la ley de amnistía. La ley de amnistía en Venezuela debe amparar a opositores y chavistas, dice el fiscal general, porque por supuesto que la ley de amnistía no es un recurso precisamente para liberar a todos los rehenes políticos. Vale la pena acotar que ninguna de las personas que ha sido privada injustamente y de manera arbitraria de la libertad de Venezuela han cometido ningún tipo de crimen. No han cometido crímenes, no han violado la Constitución, no han violado ninguno de las leyes civiles que amparan, por supuesto, y en las que se rige la sociedad venezolana. Por lo tanto, esto no corresponde, no se le puede dar el título de presos políticos. Simple y llanamente son personas que injustamente de manera arbitraria fueron detenidas por el régimen para evitar que la población venezolana saliera de forma masiva a las calles a protestar contra su sistema claudicado de esclavitud, miseria y pobreza. La amnistía general que impulsa la presidenta encargada, la tirana encargada de Venezuela, debe abarcar tanto a opositores como a chavistas. Entonces, este instrumento es utilizado para lavarle la cara a los pocos culpables de delitos de crímenes de lesa humanidad, que por supuesto los chavistas los utilizaron para tener chivos expiatorios y lavarse las manos y decir que en Venezuela había algún tipo de ley o que en Venezuela imperaba la justicia. El chavismo ha utilizado históricamente a fichas para impulsar esta narrativa de que en Venezuela hay algún tipo de estado de ley. Entonces continuamos. Dice: tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana, opositores, progobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años, dijo a periodistas el fiscal general de Venezuela. Pero, por supuesto, recordemos que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, es uno más de los sancionados por los Estados Unidos. Es uno más de los violadores de los derechos humanos en Venezuela. Es uno más de los que han creado un sistema judicial a la medida del comunismo, en donde jueces que son, se les da este título honorífico, no poseen ni la más mínima experiencia, ni mérito, ni educación, ni formación para poder ejercer como jueces. Entonces, la comisión responsable de la ley se ha reunido también con juristas para recoger aportes para el proyecto final. El diputado a cargo, el ex vicepresidente Jorge Arriaza, nada más y nada menos que la joyita de la corrupción, la joyita de las decisiones arbitrarias que históricamente ha cazado a opositores única y exclusivamente porque por supuesto que no se le puede dar rienda suelta a ninguna oposición en un régimen comunista. Recordemos que los Estados Unidos sancionó a Jorge Arriaza en abril del 2019. Hacemos una pequeña acotación para recordar algunos de estos hechos. Arriaza es una figura prominente en el gobierno de Maduro. Ha representado a Venezuela en la ONU en medio de la profunda crisis política y económica del país y está casado con la hija mayor del fallecido Hugo Chávez. Esto es un pequeño artículo del 2019 en el que, por supuesto, se recalcó que los Estados Unidos lo tenía sancionado y eso no ha cambiado. Los Estados Unidos mantiene sancionado a todas las personas del sistema judicial venezolano, el sistema de justicia venezolano. Y estos son los mismos que promueven y promulgan las leyes que van a liberar a los rehenes políticos que jamás han quebrado la ley. Leyes
promulgadas por criminales hacia personas inocentes para decir que son inocentes. Es la demencia y la locura total, la incoherencia de lo que está sucediendo hoy día en Venezuela. Pero no solamente eso, también tenemos que recalcar el problema de la metadata de la ley de amnistía. El problema de la metadata de la ley de amnistía es que básicamente después de que la Asamblea Nacional publica el archivo donde estaba la ley, un venezolano que ha sido el que ha desenmascarado todos los fraudes electorales del régimen de los hermanos Rodríguez y el régimen chavista, este venezolano descubrió que la metadata del archivo no corresponde ni con la fecha de aprobación, y que básicamente la Asamblea Nacional no tiene ni la más idea de cómo se debe manejar la seguridad de la información y la seguridad informática en un órgano del Estado. Entonces, la metadata del proyecto de la Ley de Amnistía de Venezuela, febrero de 2026, reveló inconsistencias, mostrando que fue generado digitalmente el 6 de febrero a las 6:43 de la tarde, tras la aprobación preliminar y creado en Word 2016 I Love PDF. ¿Qué es I Love PDF? I Love PDF es un sistema gratuito en Internet en el que cualquier persona puede convertir un archivo de Word, un archivo de texto, a un PDF. Lo cual, por supuesto, denota la incapacidad técnica e intelectual de manejo de la información relevante del país. Además, el archivo de consulta pública mostraba metadatos relacionados con materiales del PSV, generando dudas sobre la autoría. Es decir, la información de la metadata recopilada indica que básicamente esta ley fue promulgada, fue hecha por parte de otra persona del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ni siquiera salió de la mano de alguno de los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, detalles clave de la metadata del proyecto. Creación. El documento digital se generó después de los anuncios oficiales, lo que causó críticas sobre su elaboración. Autoría digital. La firma digital del archivo apunta a una funcionaria, Ariani Seijo Noguera, no vinculada directamente al cuerpo legislativo. El contexto del proyecto, la iniciativa impulsada por Delcy Rodríguez busca la amnistía general desde 1999, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una vil irregularidad que, por supuesto, pone en duda las capacidades técnicas e intelectuales de las personas que supuestamente están dirigiendo un proceso de transición política en Venezuela. Entonces, eso es lo que tenemos alrededor de la ley de amnistía. Y ahora continuamos con, por supuesto, el hecho de que los estudiantes llaman a las calles el próximo 12 de febrero. El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela anunció una gran marcha nacional para el próximo 12 de febrero, convocando a toda la sociedad venezolana a movilizarse en favor de una transición democrática. Con el mensaje: vayan comprando su pasaje. Los estudiantes buscan enviar una señal clara de presión ciudadana y reactivar la protesta social como vía para exigir cambios políticos en el país. La convocatoria ya empieza a generar expectativa dentro y fuera de Venezuela. Aquí vamos a escuchar, por supuesto, a uno de estos representantes del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Y ahí claramente, pues, con el fervor que caracteriza a los estudiantes en Venezuela, se dirige a una gran multitud de venezolanos ya para retomar nuevamente las calles. Y esto realmente es esperanzador y es un movimiento atrevido, por supuesto, de
los estudiantes de Venezuela, aprovechando, por supuesto, que los estudiantes y la población venezolana en este momento cuenta con un apoyo militar que todavía se encuentra desplegado en el Mar Caribe. Es por eso que se ha retomado la actitud desafiante de los venezolanos contra el régimen. Ahora bien, en cuanto a los estudiantes universitarios y en cuanto a quiénes son los que mueven las fichas dentro de los grupos de estudiantes en las universidades, muchas de estas fichas son movidas por los mismos socialistas, por los mismos partidos políticos y lastimosamente, hay que decirlo, pero lastimosamente en las casas de estudio de Venezuela hay que hacer cambios, ¿ok? No en este momento, por supuesto, porque en este momento nosotros todos los venezolanos apoyaríamos a que miles de estudiantes salgan a las calles, porque es el momento perfecto, es el momento idóneo para hacerlo. Sin embargo, nuestro sistema educativo, el sistema educativo venezolano, tiene que tener una transformación real en el que los partidos políticos socialistas no puedan manejar las fichas de los centros de estudiantes, no pueden manejar como fichas a los estudiantes que normalmente lideran estos pequeños grupos estudiantiles. Esto no puede seguir sucediendo. Y es que el adoctrinamiento socialista dentro de Venezuela sucede desde las casas de estudio. Sucede, y muchos de estos políticos han comenzado su carrera desde las universidades, cosa que por supuesto hace que las universidades internamente sean manejadas precisamente por los partidos políticos, enfocándose en la ideologización socialista y en la creación de la generación de relevo socialista. Nosotros como movimiento anticomunista, como un canal en donde realmente se desea la execrar de una manera absoluta el comunismo y el socialismo de la sociedad venezolana y de cualquier otra sociedad que haya vivido la desgracia comunista, nosotros tenemos que recalcar este tipo de cosas y tenemos que recalcar de que no es posible vivir en un estado, un estado realmente democrático cuando tú le permites a los partidos políticos que ideologicen a los estudiantes, a los venezolanos, desde que llegan a las casas de estudio. Esto es algo que hay que cambiar. Y no solamente sucede en Venezuela, también sucede en otros países. Les sucede a los Estados Unidos con el adoctrinamiento socialista dentro de las casas de estudio más importantes de ese país. Vamos a escuchar brevemente palabras de Pete Hegseth acerca de la educación de los estadounidenses en las universidades más caras del planeta. En este caso, la Universidad de Harvard. For too long, this department has sent our best and brightest officers to Harvard, hoping the university would better understand and appreciate our warrior class. Instead, too many of our officers came back looking too much like Harvard. Y ahí Pete Hegseth indica, ojalá y sepan un poco de inglés las personas que nos escuchan, indica que los soldados han sido enviados a universidades como por ejemplo Harvard, pensando que realmente le daría algún tipo de beneficios o educaría de una buena manera los soldados estadounidenses. Pero sucede y acontece que no han, sino única y exclusivamente los han ideologizado. Es decir, hay una parte que dice, we train warriors, not wokesters. Nosotros entrenamos guerreros, no wokesters o no personas del movimiento woke, que es un movimiento
totalmente socialista, ideologizado, en el que supuestamente las personas le llaman a este movimiento el despertar, pero es un despertar que ha minado a los Estados Unidos desde adentro. ¿Por qué? Porque simple y llanamente pues promueven antivalores que son los antivalores que no van alineados a la sociedad occidental. No van alineados porque promueven la ideologización de género, porque promueven la apertura de las fronteras como un tipo de instrumento para hacer justicia. Sin embargo, utilizan los movimientos migratorios como un arma para minar la administración de Donald Trump. Entonces, es lo mismo, lo mismo sucede en los Estados Unidos, lo mismo sucede en Venezuela, lo mismo ha sucedido históricamente. Los partidos socialistas comienzan con sus ideologización socialista desde las casas de estudio, cuando nosotros deberíamos estar prohibiendo a los partidos políticos de que comiencen a ideologizar a nuestros hijos en esas edades. Esto lo único que ocasiona es básicamente alimentar la narrativa progre comunista que se ha asociado lastimosamente con el islamismo. Tal cual como sucede hoy día en Europa, que tenemos países totalmente ocupados por el islamismo. Bueno, hace 5 o 6 meses en los Estados Unidos fue asesinado en vivo a una de las figuras más prominentes representantes del movimiento MAGA en los Estados Unidos, que fue Charlie Kirk. Y él, en uno de sus programas llamado The Charlie Kirk Show, indicaba que el comunismo, el socialismo y el wokismo y todo este movimiento progre se asoció con el islamismo. Nosotros en Venezuela en este momento no tenemos un problema un problema como los de los Estados Unidos de ideologización de género. No tenemos un problema de cientos de miles de islamistas entrando por todas nuestras fronteras. Sin embargo, sí sabemos que Venezuela ha dado identidades falsas a grupos islámicos como Hezbollah y Hamas. Entonces, esto tarde o temprano va a constituir un problema real para los venezolanos. En este momento nosotros estamos más preocupados, por supuesto, por nuestra transición política, y estamos más preocupados por la liberación de los presos políticos porque no tenemos otras prioridades. Pero hay que entender que si no sacamos a los socialistas y los comunistas de todas las casas de estudio de nuestro país, de Venezuela, tarde o temprano nuevamente van a resurgir y tarde o temprano nuevamente van a tomar el Estado y vamos a volver a caer en la desgracia comunista socialista. Y otra evidencia de la falla educativa venezolana es que básicamente a mediados de los 60 hubo una invasión llamada invasión de Machurucuto. Y la invasión de Machurucuto nunca fue recalcada en ningún texto venezolano. Esto fue tapado por los mismos socialistas porque, por supuesto, crear algún tipo de narrativa histórica en donde un país comunista invadía a un país socialista iba a ser un impedimento para lograr su ideologización socialista, que no es más que el programa comunista radicalizado. Vamos a hablar un poco de esto. El desembarco e invasión de Machurucuto fue un intento fallido de incursión guerrillera apoyado por Cuba que ocurrió entre el 8 y 11 de mayo de 1967 en las costas del estado Miranda, Venezuela. Un grupo de cubanos y venezolanos entrenados por Fidel Castro intentaron unirse a la guerrilla local, pero fueron detectados y enfrentados rápidamente por la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Entonces, ¿cómo es
que esto sucede en 1967 y hoy día, en 1999, llega un mal llamado y que patriota venezolano y promueve la invasión sistemática de fuerzas cubanas que intentaron invadir el país a mediados de los 60. ¿Cómo es que esto sucede? Y esto sucede gracias, por supuesto, a que el sistema educativo venezolano jamás recalcó estos hechos y jamás le enseñó a las juventudes venezolanas a repudiar el socialismo y el comunismo nacido en Rusia, en la Unión Soviética y nacido en la Cuba de Fidel Castro. Afortunadamente, hoy día ya, ojalá y en pocos días o en pocas semanas se pueda ver la finalización de más de 60 años, 67 años de dictadura castrocomunista en la isla de Cuba. Ojalá y finalmente haya ese cambio. Bueno, ahora vamos con el tema de las liberaciones de los presos políticos. Y es que Foro Penal reporta 35 excarcelaciones de presos políticos este 8 de febrero. La ONG enfatizó que el equipo de abogados y defensores se mantienen desplegados para procesar los reportes que siguen llegando desde los distintos puntos del país. La organización Foro Penal reportó este domingo 8 de febrero una nueva jornada de actividad en los centros de reclusión, logrando confirmar la salida de 35 ciudadanos que permanecían privados de libertad por motivos políticos. Alfredo Romero, director de la ONG, se encargó de oficializar la cifra a través de sus canales digitales, enfatizando que el equipo de abogados y defensores se mantienen desplegado para procesar los reportes que siguen llegando desde distintos puntos del país. A pesar del avance que representa estas cifras, la organización mantiene la cautela. Romero aclaró que el proceso de verificación es riguroso y que existen múltiples casos adicionales en espera de confirmación oficial para ser sumados al registro histórico de la ONG. Y uno de los casos, uno de los políticos más representativos que fue liberado el día de hoy fue Juan Pablo Guanipa. Su hijo envió un comunicado a través de la red X en donde confirmaba que Juan Pablo Guanipa el día de hoy habría sido ya finalmente liberado después de 8 meses de injusta prisión. Entonces, ojalá y finalmente se cumpla lo que el hermano de la tirana encargada decía, que era que para el próximo viernes iban a estar ya todos los presos políticos en plena libertad. Sin embargo, sabemos que estos criminales, que son los que dictan las leyes y son los que han violado la Constitución sistemáticamente durante los últimos 26 años, no liberan a las personas porque ni siquiera les dan libertad plena. Les dicen que los liberan, pero tienen que seguir presentándose de cierta manera, como si alguna vez ellos hubiesen realmente cometido algún crimen. Esto y el hecho que muchos políticos socialistas le estén agradeciendo a el régimen que finalmente haya una ley de amnistía indica la clase de políticos que tenemos en Venezuela. Porque un político real, desde un principio, le hubiese exigido plena libertad sin tener que promulgar ningún tipo de ley para inocentes, para personas que no cometieron ningún tipo de crimen. Pero esos son la clase de políticos que tenemos en Venezuela, lastimosamente. Ahora, hablando de la clase de políticos, tenemos a el socialista Timoteo Zambrano. Y es que Timoteo Zambrano está proponiendo que se haga un pacto nacional por los próximos 10 o 20 años para asegurar la estabilidad política de Venezuela. Hago una acotación. Este jueves 6 de febrero, la bancada de la Alianza Democrática propuso la creación de un gran pacto nacional a través de una iniciativa presentada por el diputado Timoteo Zambrano, que busca establecer una hoja de ruta de entre 10 y 20 años para asegurar la estabilidad política de Venezuela. Escuchemos. De la Alianza Democrática, que también tiene la representación parlamentaria, en
un conjunto de reuniones que se han iniciado en el día de ayer con el presidente de la Asamblea y parte del equipo que está trabajando en los temas de convivencia y paz. Esta primera reunión importante en el marco también de la entrada en primera discusión de la ley de amnistía. Creo que es una señal importante que entre el diálogo como una alternativa para darle mayor estabilidad al país. Nosotros como Alianza Democrática hemos planteado un gran pacto nacional a 10, 15, 20 años que le dé estabilidad, que le dé gobernabilidad y alternabilidad al país. Ok, imagínense eso. Timoteo Zambrano cree que él está dirigiendo el abasto de donde él salió, el mercaducho de la esquina en donde él puede decir y hablar por todos los venezolanos que no representa hoy día. Él puede decir que va a hacer un pacto con una tiranía narcogenocida para los próximos 15 o 20 años para tener alternar el poder. Es decir, nuevamente partidos políticos deciden el destino de Venezuela por encima de los electores, por encima de los venezolanos. Nuevamente a espaldas se traiciona la decisión o el voto de los venezolanos, tal cual como ha sucedido históricamente, como ha pasado históricamente con el mal llamado pacto de punto fijo, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo es que este individuo que no representa a nadie se sienta en una mesa a decidir el destino de todos los venezolanos sin ni siquiera pedirle permiso a ningún venezolano? Pues básicamente es lo que en el episodio anterior estábamos hablando, que es que en este momento los venezolanos nos tenemos que dar cuenta que necesitamos crear nuestros propios partidos políticos apartados del socialismo, partidos políticos de derecha, en donde se promueva instrumentos para apartarnos del socialismo. Instrumentos como quitarle funciones al Banco Central de Venezuela, que ha sido utilizado como instrumento de control económico para todos los venezolanos durante más de 30 años. Cosas como que no se permita la ideologización de nuestros jóvenes en las casas de estudio, la ideologización socialista, entre muchas otras cosas. O como, por ejemplo, la creación de programas sociales en donde ellos impulsan los programas sociales, pero utilizan estos programas sociales para su propia propaganda política para hacerse y comprar las voluntades de los venezolanos. Como, por ejemplo, esas cosas. Estos cínicos que han dirigido a Venezuela durante toda nuestra historia política y que ahora pretenden sentarse a negociar con un régimen autocrático, genocida, corrupto, que promovió el desfalco a una nación, el mayor desfalco de la historia de la humanidad. Ellos hacen pactos con estos terroristas. Es increíble. Entonces, la idea principal, para concluir, nosotros los venezolanos tenemos que darnos cuenta de que en este momento sí hay una campaña electoral, como se ha dicho durante muchas semanas, en donde Delcy Eloína Rodríguez está utilizando todo el plan de Marco Rubio para ella impulsar su propia candidatura en un próximo proceso electoral. Y estos individuos avalan que una sancionada por los Estados Unidos pueda participar, pero los venezolanos, ningún venezolano tiene el derecho en este momento, y eso fue por una resolución en los primeros días del mes de enero del presente año 2026, ningún venezolano puede crear su partido político. ¡Qué casualidad! Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay que buscar la manera de promover algún tipo de instrumento o de obligarlos a que aperturen y que nos permitan registrar nuestros propios partidos políticos para empezar a crear un movimiento de derecha que realmente le haga frente y le quite los curules a todos estos
alacranes que han estado sentándose a negociar a nuestras espaldas con estos terroristas. Es necesario. Los quiero invitar a que se pasen por la página macvenezuela.org, macvenezuela.org, para que puedan tomar algunas ideas de este movimiento anticomunista que quisiéramos tratar de impulsar en Venezuela, y que muchas otras personas se sumen a este movimiento para poder darle forma, para poder empezar a pelear de alguna manera contra estos socialistas que lastimosamente se han metido y se han arraigado en el sistema político venezolano. No podemos sacarlos a la fuerza, pero si los vamos a sacar, tenemos que utilizar nuestro propio sistema democrático, nuestro propio sistema para poderlos apartar del poder. Y esta es una realidad. Entonces los invitamos a que entren a macvenezuela.org, se suscriban a este canal y nos ayuden a conformar una fuerza política de derecha que le haga frente al socialismo en Venezuela de una vez por todas. Entonces, para concluir, estas son algunas de las cosas que han sucedido esta semana, y esperamos verlos la próxima semana con más información y con más opiniones certeras para aclarar un poco el panorama y para darle un poco de luz a los venezolanos entre tanto comunismo, socialismo y terrorismo en Venezuela. Entonces, de verdad, les agradecemos muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad.